Muy buenas noches, nosotros somos el grupo conformado por David Eduardo Flores, Juan Manuel García, Sergio Alexander Flores, Carlos Augusto García y quien les habla Miguel Ángel Galvis Valencia. Vamos a hacer la exposición del taller final de la materia de ingeniería ambiental. Básicamente lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros va a exponer, cada uno de los primeros cuatro compañeros va a exponer su propio resumen de el texto sobre el cual trabajamos y al final voy a concluir yo exponiendo los puntos de la discusión que hicimos en grupo y las conclusiones a las que llegamos. De lenguas por eso del artículo y nos dice que son aguas subterráneas. Las aguas subterráneas estas aguas vienen mezcladas con ríos y con aguas superficiales. Las aguas superficiales alimentan los acuíferos y todo tipo de aguas que vemos por ahí cerquita a los ríos y cerquita a las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas y las aguas superficiales son muy, pero muy relevantes en el tema de ayuda en épocas de sequía, ya que estas aguas son las que nos mantienen y las que nos ayudan a poder tener un mayor índice de agua y poder tener muchos tratamientos. Las aguas subterráneas transportan nutrientes o contaminantes. Tenemos un pro y un contra de esto que son los nutrientes o la contaminación. Respecto a la contaminación, sí tenemos una falla ya que estas aguas pueden llevar contaminantes y nos pueden afectar a las otras aguas, de las cuales le hacemos un tratamiento para obtener agua para tomar. Pero si no tenemos si las aguas llevan muchos contaminantes, estas aguas subterráneas nos van a contaminar como lo son los ríos, los acuíferos, o nos van a, o la capa de confinante del acuífero, y nos la van a contaminar, ya que si una va contaminada, la otra se va a contaminar y así sucesivamente y no vamos a tener agua potable en un momento. Uno de los pros que también pueden que lleven nutrientes como su nacimiento de ellos son aguas subterráneas que nacen del subterráneo y son aguas que utilizamos para los tratamientos, para ser tratadas y para poder ser colocadas en las que ser tomadas. Eh, Afectan las aguas y los ecosistemas. La afectación de aguas y ecosistemas, estos son pero muy importantes, ya que el agua deriva todo, deriva de todo el ecosistema natural que tenemos y de todas las plantas que podemos poseer, como lo son las árboles, las plantas y todo tipo que esté en el mecanismo de los nutrientes del agua. Si el agua llega a ir contaminada, pues las plantas o todo aquello que sea absorbido por esta agua, o que todo el ecosistema que absorba esta agua se va a dañar, ya que son aguas contaminantes y no llevan nada. Al contrario de que si son aguas que llevan nutrientes, pues nos van a nutrir cada vez y cada vez más y más y más a a las plantas o el agua de los ríos o las aguas que tenemos aledañas a las subterráneas. El monitoreo de aguas y caudales es muy importante en la época que tenemos, pues no de sequía, sino en todas las plantas de tratamiento que podemos tener en cualquier municipio o en cualquier entidad, ya que si no tenemos el monitoreo de estas aguas, no sabemos qué caudales y qué cantidad de aguas de reserva tenemos para el tratamiento y para el consumo humano. Si estas aguas nos son monitoreadas, tendremos el monitoreo de cuánta agua y a cuánto largo plazo podemos tener agua para si llegamos a tener un momento de sequía. Esto también lo podemos sacar del IDEAM y de todo el cambio climático que podemos observar día a día. Tenemos que cuidar las aguas a futuro porque con este ecosistema es la forma de sobrevivir del ser humano y la forma de sobrevivir de todos los seres vivos, porque tanto como el uso agrícola y como todo lo que podemos sembrar, tiene que tener unas aguas bien tratadas y con unos buenos minerales para que puedan las frutas y las verduras y todo aquello que consumimos pueda ser, pueda crecer y pueda salir a a la venta. El cambio climático también es algo muy importante en este momento, ya que si poseemos el cambio climático, tenemos que la atmósfera ya está absorbiendo mucha agua y en el Colombia nos estamos quedando con muy poca agua.
Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Juan Manuel García Castro. Complementando lo manifestado por mi compañero en cuanto a la lectura asignada, principalmente en cuanto a los efectos producidos por las aguas subterráneas y las aguas superficiales a raíz de la contaminación y los inconvenientes que se presentan. A continuación, les hablaré respecto a los efectos que produce dicha interacción. Cuando hablamos de interacción, hacemos referencia al agua superficial y al agua subterránea. Principalmente los efectos que producen la interacción entre agua superficial y el agua subterránea es la topografía del terreno, como se manifestó anteriormente por parte de mi compañero, sumado a la geología y principalmente factor como el clima, dependiendo de cada uno, digamos, de los pisos térmicos y las condiciones bajo las cuales nos encontremos, lo que varía consecuentemente dependiendo del tipo de suelo, como lo manifesté, bajo el cual se esté realizando el análisis de estudio, generando consecuencias adicionales como cambios de propiedades, disminución en sus capacidades y muchas veces generando afectaciones de amenaza por las condiciones bajo las cuales se encuentra actuando. Como podemos ver en esta imagen, la relación que existe entre el agua subterránea y el agua superficial genera unos fenómenos químicos y físicos, como por ejemplo la evaporación en la parte acá de la falda de la montaña y cerca a la laguna, donde se encuentra principalmente el agua. Adicionalmente, en la parte superior se genera la transpiración y ya la parte llana como tal, a raíz de la infiltración y por el movimiento del agua, llamémoslo de alguna manera, se está generando esas precipitaciones. Eso cuanto a la relación que existe entre el agua subterránea y el agua superficial. Adicionalmente, dentro de la lectura encontramos dentro del grupo de trabajo, que nos pareció muy importante tenerlo presente en la presentación, la lluvia ácida. Esta lluvia ácida es conocida como un fenómeno que afecta en gran medida nuestro sistema hídrico. Nuestro sistema hídrico se está viendo afectado por la lluvia ácida, tal y como se manifestó en la lectura. Tiene sus condiciones y adicionalmente sus medidas de mitigación, conocido principalmente como la contaminación generada entre el agua lluvia y la contaminación ambiental generada por el hombre, conocido como muchos como una de las principales problemáticas, como lo comenté, a las cuales se encuentra expuesto al suelo a causa de los grandes inconvenientes a menudo en cuanto a la capa superficial y la capa subterránea, generados por las actividades industriales, actividades eléctricas, vehículos y demás actividades del hombre. Esto va sujeto inicialmente a las condiciones bajo las cuales se encuentra el terreno. El terreno muchas veces se encuentra en unas condiciones de suelo residencial y adicionalmente en otros momentos en suelos industriales, donde principalmente se genera ese fenómeno es en los suelos industriales y donde se generan un tipo de afectaciones y acciones que van en contra de las condiciones como tal del terreno. Adicionalmente a eso, dentro de la lectura se habla específicamente en cuanto a las actividades ribereñas que asocian a la contaminación del subsuelo y que van de la mano a la capa superficial y a la capa subterránea del agua. Entonces, adicionalmente a las actividades mencionadas como actividades humanas de contaminación al suelo se cuenta con las realizadas por las personas ribereñas, las cuales contaminan de manera progresiva los afluentes hídricos y por consiguiente afectan las capas superficiales que tienen relación, como en el caso del existente entre el agua superficial y la subterránea, como lo manifesté, a causa de las malas prácticas humanas. Y finalmente, a modo de conclusión, con base a lo que se encontró en la lectura, este tipo de malas prácticas y actividades ajenas a la protección ambiental del suelo generan principalmente que se disminuya la fuerza hidrostática, como se manifestó en la lectura, del suelo por un lado, y por otro lado, a causa de las infiltraciones, genera que el nivel freático en el suelo se vea afectado por las diversas condiciones a las cuales se encuentra expuesto. Y finalmente disminuye el potencial entre los materiales geológicos que lo componen y sus propiedades a las cuales se encuentran expuestas. Cuando hablamos de disminución en los materiales geológicos, es con base a lo que compone directamente el material del suelo. En algunos los vuelve muy cohesivos y en algunos los vuelve muy plásticos, lo que genera que no mantenga sus condiciones físicas y sus condiciones mecánicas que puedan generar una resistencia a cada una, digamos, de las actividades que genera el hombre. Lo que, a modo de conclusión, entre el agua superficial y el agua subterránea se generan ese tipo, digamos, de inconvenientes contaminantes, y lo que está generando es grandes afectaciones porque disminuye como tal su capacidad portante y sus condiciones bajo las cuales puede generar soporte a las actividades del hombre.
Muchas gracias, profesor. Muy buen día, ingeniero. A continuación expondré mi tercera actividad, ingeniería ambiental. Análisis del artículo, interacciones entre aguas subterráneas y superficiales. El artículo interacciones entre el agua subterránea y el agua superficial es el estado de la ciencia. Explora la complejidad de las interacciones entre el agua subterránea y el agua superficial, resaltando la importancia de un enfoque interdisciplinario y multifactorial para comprender estos sistemas. Aborda cómo las diferencias en topografía, geología y clima afectan estas interacciones, así como el papel de la biogeoquímica en la zona hiporreica, zona de mezcla entre aguas subterráneas y superficiales. El artículo también destaca la influencia humana en las alteraciones de estos sistemas, lo que genera desafíos en la sostenibilidad del agua, especialmente en el contexto de la contaminación y la sobreexplotación de los recursos hídricos. El texto concluye con la necesidad de una mayor investigación y mejoras modelos para abordar la variedad espacial y temporal de estos procesos. Conclusiones. Interacciones complejas influenciadas por múltiples factores. La interacción entre las aguas subterráneas y superficiales está altamente influenciada por la topografía, el clima y las propiedades hidrológicas de la región. Estos factores determinan la dinámica de recarga y descarga de los sistemas acuíferos y su interacción con cuerpos de agua superficiales. Importancia de la zona hiporreica. La zona hiporreica juega un papel clave en la interacción entre el agua subterránea y superficial, ya que actúa como un filtro biogeoquímico que afecta la calidad del agua al transformar materiales y nutrientes. Impactos humanos significativos. Las actividades humanas como la extracción de agua y la contaminación han alterado significativamente la conectividad y los procesos de intercambio entre el agua subterránea y la superficial. Esto puede llevar a la degradación de ecosistemas acuáticos y reducir la sostenibilidad de los recursos hídricos. La necesidad de modelos mejorados. A pesar de los avances, los modelos actuales a menudo no capturan completamente la complejidad tridimensional de las interacciones entre el agua subterránea y superficial. Se requiere una mayor integración de disciplinas y tecnologías avanzadas como el análisis por el SIC para mejorar estos modelos. Aquí observamos un diagrama del resumen del artículo. Impacto humano, extracción de agua, contaminación y desarrollo de infraestructura, agua subterránea, recarga, descarga y sistema de flujo, zona hiporreica, procesos bioquímicos y zona de mezcla, y agua superficial, ríos, lagos y humedales. Mi análisis es poder apreciar que el artículo proporciona una versión exhaustiva de cómo las interacciones entre el agua subterránea y la superficial son fundamentales para la gestión y preservación de los recursos hídricos. A través de una síntesis de investigaciones anteriores se muestra la interdependencia entre los factores naturales y los impactos antropogénicos. El texto enfatiza la necesidad de avanzar en la modelización y en la comprensión de estos sistemas para mejorar adecuadamente los recursos hídricos en el contexto del cambio climático y la creciente demanda humana. Buenas tardes, ingeniero Vaquero y compañeros. A grosso modo, vamos a hablar sobre la interacción entre aguas subterráneas y superficiales. Bueno, las aguas subterráneas y superficiales son un componente aislado del sistema hidrológico, sino que interactúan en una variedad de paisajes fisiográficos y climáticos. Pero es necesario comprender los efectos de Thom. En 1970 llamó el entorno hidrogeológico.
sobre el sistema de flujo de agua subterránea, es decir, los efectos de la topografía, la geología y el clima, son los efectos y el flujo de agua subterránea resultante. No solo está controlado por la configuración del nivel freático, pero también por la distribución de la conductividad hidráulica entre las rocas. El agua subterránea se mueve a lo largo del camino del flujo, que está organizado en espacios y en formas de sistema de flujo, los cuales se infiltran directamente a través del suelo, desde los ríos y lagos y por grietas y poros de las unidades rocas sedimentos hasta alcanzar un nivel impermeable que no lo deja descender más. Thom, en 1993, basándose en la posición relativa en el espacio, reconoce tres tipos distintos del sistema de flujo, que es local, intermedio y regional. El flujo local fluye hacia el área de descarga cerca, como estanques o un arroyo. El intermedio se caracteriza por uno o más alto bajo topográfico ubicado entre el áreas de recarga y descarga. 3. El flujo regional. Reconoce una distancia mayor en el sistema de flujo local y se descarga en ríos importantes, grandes lagos o océanos, o en el sistema de flujo. El mecanismo de la interacción de agua y suelo. El agua que ingresa al cuerpo de agua superficial rápidamente en respuesta a eventos de entrega de aguas individuales como la lluvia o el deshielo se conoce como flujo-evento, flujo directo y flujo tormenta o flujo rápido. Brent, en 1989, definió que el interflujo como el flujo de agua cerca de la superficie dentro del perfil del suelo se resulta infiltraciones a un canal fluvial dentro del marco temporal del hidrograma de tormenta. El flujo traslacional, también conocido como el flujo de tapón o flujo de pistón, se observa fácilmente al permitir que una columna de suelo se drene hasta la capacidad del campo de laboratorio y agrega lentamente una unidad de agua en parte superior. La interacción hidrológica entre el agua superficial y subterránea se produce por el flujo lateral subterráneo a través del suelo no saturado y por exfiltración desde la zona saturada. Las aguas subterráneas en Colombia constituyen un recurso día a día y adquiere mayor importancia ya que son fuentes principales complementarias alternas a un aprovechamiento de la población localizada en cuencas de acceso limitado y de aguas subterráneas. Además, son esenciales para muchos sectores socioeconómicos. El canal de arroyo está generalmente orientado paralelo a las llanuras aluviales y es más probable que se produzcan canales de flujo ganador-perdedor y paralelo. La simulación numérica transitoria de Peter y Wilson en 1988 demuestra que la importancia de reconocer el flujo de saturado y predecir el aumento de recarga y de filtración de las corrientes que ocurren cuando los niveles freáticos se reducen por el bombeo de agua subterránea. La configuración del nivel freático cambia continuamente en respuesta a la recarga y descarga del sistema de aguas subterráneas. Wilder
en 1983 evaluó el efecto de la distribución de recarga en la iteración de las aguas superficiales y subterráneas, utilizando el método de flujo subterráneo como saturación variable. El agua subterránea tiene que ser dulce, potable. La circulación subterránea tiene depurar el agua de partículas y microorganismos contaminantes. En ocasiones esto lleva el acuífero por la actividad humana, como la construcción de fosas sépticas y a la agricultura. El agua el agua subterránea es importante, ya que esta excede fuentes de suministro para consumo humano en las zonas de demanda de agua potable. Brindan la oportunidad de desarrollo a la sociedad de ser de gran utilidad para llevar a cabo proyectos agroindustriales, mineros y de hidrocarburos. La contaminación del agua subterránea. Por hoy, Hoy por hoy, la contaminación de suelo de Colombia es un problema ambiental de gran relevancia debido al impacto que genera la salud humana, los ecosistemas y la producción agrícola. El agua subterránea tiene que ser dulce y potable, pues la circulación subterránea tiene la pureza, el agua de partículas y microorganismos contaminantes están llevados a acuíferos de actividad humana, como la construcción de fosas sépticas y la agricultura. Cabe destacar que las fuentes de contaminación son generadas por las actividades mineras de extracción de mineral, carbón, oro y níquel. Generan residuos tóxicos contaminantes que transpiran por el suelo y llevan al cuerpo de agua, afectando también la agricultura, el uso excesivo de fertilizantes, pesticidas, químicos, herbicidas, y esto contribuye a la contaminación del suelo. La contaminación del suelo es un problema complejo que requiere un enfoque multidisciplinario en la cooperación inmediata entre el gobierno, empresas y comunidad para la solución efectiva. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Galvis y voy a hacer la exposición de la parte final del trabajo en grupo. Es decir, voy a exponer los resultados de la discusión en grupo. Bueno, básicamente voy a desarrollar la discusión eh, planteando 5 puntos. Bueno, el primer punto es la interacción entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Como resultado de la discusión, nosotros pudimos plantear que la relación entre aguas subterráneas y superficiales ocurre principalmente a través de procesos de infiltración, percolación y descarga. Básicamente, gracias a esos procesos se conectan cuerpos de aguas superficiales como ríos, lagos, acuíferos subterráneos, y eso facilita el intercambio tanto de nutrientes como de también contaminantes. Esto tiene un impacto sobre la salud humana. ¿Por qué? Porque la presencia de contaminantes en esta interacción entre aguas subterráneas y superficiales eh, trae presencia de nitratos, metales pesados, compuestos orgánicos provenientes de actividades industriales o agrícolas, y esto puede ir degradando la calidad del agua, va degradando la calidad del agua potable. Conlleva a riesgos como enfermedades graves tipo cáncer, trastornos neurológicos y enfermedades gastrointestinales. Esto nos genera, digamos, que hay una contaminación del suelo, y esa contaminación del suelo también tiene una influencia en la calidad del agua. Básicamente los contaminantes del suelo que podemos determinar con base en la discusión y que tienen un mayor impacto en la calidad del agua son los siguientes: arsénico como primer contaminante, contamina aguas subterráneas, causa cáncer y problemas cardiovasculares. Segundo contaminante, plomo. Llega al agua por filtración,
filtrado en agua potable, causa daños neurológicos y afecta el desarrollo infantil. Tercer contaminante de mercurio, afecta a la fauna acuática y causa intoxicación afectando el sistema nervioso en las personas. Cuarto contaminante, el nitratos provenientes de fertilizantes pueden causar metahemoglobinemia. Quinto contaminante, pesticidas, por ejemplo, químicos agrícolas que generan cáncer y alteraciones hormonales. Y sexto contaminante, el cadmio, contamina el agua, afectando riñones y aumentando el riesgo de fracturas óseas. Bueno, como tercer punto de la discusión, nosotros abordamos el tema de los casos documentados de contaminación y sus efectos en la salud. Hay diversos estudios que han demostrado cómo la contaminación de aguas subterráneas y superficiales ha generado diferentes crisis de salud pública. Un ejemplo de esto es el caso del arsénico en las aguas subterráneas de Bangladesh, donde millones de personas sufren de un envenenamiento crónico que causa cáncer, enfermedades en la piel y problemas cardiovasculares debido a la contaminación, que en este caso de Bangladesh es natural por medio de minerales que están presentes en el subsuelo y que son ricos en arsénico y que contaminan las aguas subterráneas. Otro incidente es el de la contaminación de plomo en la ciudad de Flint, Michigan, Estados Unidos. El plomo afecta de manera irreversible el cerebro y el sistema nervioso de los niños, provocando una disminución del coeficiente intelectual, dificultades de aprendizaje o problemas de conducta. Como cuarto punto de la discusión abordamos el tema de las medidas de prevención y mitigación. Básicamente planteamos tres medidas. Primero, prácticas agrícolas sostenibles. ¿Sí? Se deben implementar prácticas agrícolas que reduzcan la dependencia de pesticidas, fertilizantes químicos, otras alternativas productivas como la agricultura orgánica y la utilización de métodos de control biológico en la agricultura convencional o también, digamos convencional, también tirando más hacia lo ecológico agrícola o orgánico. Eh, Segunda medida, tecnologías de tratamiento. Se deben implementar tecnologías avanzadas para el tratamiento de efluentes industriales antes de ser liberados en los cuerpos de agua receptores. Por ejemplo, como los sistemas de tratamiento biológicos y físico-químicos. Tercera medida de prevención, sistemas de monitoreo. Se pueden establecer sistemas de monitoreo continuo de la calidad del agua en fuentes subterráneas y superficiales para detectar contaminantes a tiempo y tomar medidas correctivas. Finalmente, como resultado de la discusión, llegamos a las siguientes conclusiones. La gestión efectiva de las aguas subterráneas y superficiales es fundamental no solo para salvaguardar la salud pública, sino también para garantizar la sostenibilidad ambiental en Colombia. La implementación de estrategias integrales como la reducción del uso de pesticidas, el tratamiento adecuado de residuos industriales, así como el monitoreo continuo de la calidad del agua, puede transformar nuestra relación con el recurso agua. Este esfuerzo demanda un compromiso colectivo que involucra a gobiernos, comunidades, sectores productivos, trabajando en sinergia para abordar los desafíos ambientales. Al adoptar una visión general que priorice la salud de los sistemas acuáticos y el bienestar de las poblaciones vulnerables, podemos no solo mitigar los riesgos de contaminación, sino también promover el acceso al agua limpia. Muchas gracias.